Dios mío, te bendecimos y no hay nada imposible para ti. Por eso nos alegramos, Señor, en tu salvación. Nos alegramos en que tú abres caminos, en que tú eres Dios de imposibles. No hay nada grande, no hay nada, ningún problema, Señor, que tú no puedas resolver. Tú eres Dios y estás por sobre todo. Señor. Te alabamos. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Lo sabemos, Señor. Yo sé que aquí conmigo estás. Tú eres real. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, yo creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, yo creo en ti. Creo en ti, Cristo. Dilo con todo tu corazón. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Sí, Señor. Gracias, Señor. Creemos en ti, en un Dios todopoderoso, Señor. ¿Quién nos podrá separar de tu amor, Señor?
tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez, Señor. Nada se compara a tu sacrificio, Señor. Tú te diste en esa cruz, Señor. Profundo es tu amor, grande y poderoso. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Íbamos a perdición, Señor, pero tu amor fue más grande. Hoy estamos aquí rendidos, Señor. Te adoramos, Señor. No hay otro como tú. No hay otro igual a ti. Gracias, Señor. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta. Las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, vence el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Mientras más cerca soy del fin, disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré.
digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Cristo, Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Jesús, no hay otro nombre igual, no lo hay. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable.
lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. No seré movido nunca. En ti confío, en ti confío. Gracias, Señor. Tú eres mi roca, eres la roca. Tú, Señor, mi fortaleza, Dios, en quien confío. Yo construiré mi vida en ti y no seré movido, no seré movido. No seré movido. Solo en ti, Señor, no seré sacudido por ninguna tempestad. Bueno, Juan 14, verso 16. Dice lo siguiente. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. Y vamos a saltarnos también del 14 al 26, que dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Bien, hasta ahí. Quisiera que pudiéramos poner atención en este verso hoy, para que podamos meditar y reflexionar juntos, hermanos, en la misión que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Hay una misión, hay un ministerio, hay algo. Y nosotros debemos entender que el Espíritu Santo, como dice la Biblia, es nuestro consejero, ¿cierto? Él dice la palabra que nos guía a toda verdad, según lo que acabamos de leer. Es decir, Él nos guía cuando nosotros no sabemos qué hacer, cuando nosotros necesitamos ayuda, cuando nosotros necesitamos auxilio. Él está ahí para poder ayudarnos. Y habitualmente nosotros tenemos la tendencia a recurrir a la gente, ¿cierto? Habitualmente nosotras, cuando tenemos algún problema, recurrimos a alguien. Vamos y buscamos ayuda, consuelo, vamos a una persona y le decimos a esa persona, uy, necesito esto. Pero nosotros deberíamos tener como primera opción siempre ir a nuestro Dios, ir a la guía del Espíritu Santo. Y a veces eso nos evitaría el estar como desconfiados o estar insatisfechos, porque a veces nosotros vamos a pedirle ayuda a alguien, pero no recibimos el consejo que necesitábamos o no recibimos el consuelo que estábamos esperando. Y entonces nos enojamos con la persona o nos resentimos, pero si nosotros fuéramos a Dios, si nosotros fuéramos a la presencia del Espíritu Santo, primero, entonces Él nos guiaría y guiaría a otros para tener el consuelo de alguien, para tener la dirección de una palabra de alguien, y nos evitaría, ¿cierto?, el estar como desconforme, y sería excelente, sería algo de Dios, que Dios mueve a alguien, que Dios motiva a alguien.
Entonces, por eso es tan importante que nosotros esta mañana podamos tomar en serio y comprender qué significa que el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestra vida para que nos dé el consuelo, el consejo y todo lo que nosotros necesitamos para la vida diaria. ¿Ok? El Espíritu Santo entonces, hermanos queridos, nos ayuda porque también es un intercesor para nuestra vida. Dice la Biblia que Él intercede por nosotros también. Y hay algo muy espectacular y es que Él conoce la mente de Dios. ¿Y por qué conoce la mente de Dios? Porque es Dios mismo. Entonces nosotros podemos saber cómo está pensando Dios porque conocemos y tenemos una relación con el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice que Él vino a morar en nosotros. Es decir, no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Y esa es la forma más espectacular y es la forma de estar con alguien más íntima que puede existir. No hay otra forma más íntima sino estar con. Es bueno estar en, pero mejor estar, al revés, es mejor estar en, ¿cierto? Porque si Él está en mí, entonces la intimidad es absoluta, es completa. Así que eso es muy importante que nosotros lo podamos tener en cuenta cuando pensamos en Dios y cuando pensamos en una relación con Dios. Jesús nos dice que Él enviará a un consolador, o sea, que no estemos nosotros tristes ni estemos como dudosos, porque Él enviaría a un consolador, a un consejero que estaría dentro ya de nosotros. Y esto es algo, hermano, que nosotros deberíamos tomar como algo súper serio, algo súper importante y algo muy valioso para nuestra vida. Porque lo tenemos a la mano. No es ni siquiera que yo tengo que ir a golpear una puerta, sino que está en mí. Está en mí. El Espíritu Santo es una experiencia que nosotros podemos vivir maravillosa. Y dice la Biblia que Él viene a fortalecernos en nuestro hombre interior. Eso está en Efesios. Cuando nosotros leemos las epístolas nos vamos a encontrar con declaraciones de parte de Dios, por Pablo, por Pedro, por Santiago, que nos hablan sobre la característica importante que tiene el Espíritu Santo para nuestra vida. Porque ¿cuál es la idea? La idea es que estemos desconsolados porque ahora ya Jesús no está en medio de nosotros. Que estemos desconsolados porque, pucha, el Padre es tan poderoso, es tan grande, es tan inalcanzable. No. La idea que el Señor ha tenido para nosotros es que vino a morar en nosotros el Espíritu de Dios. Y Efesios 3:16 dice que debemos ser fortalecidos con toda fortaleza y poder en nuestro hombre interior. ¿Cómo? Teniendo el Espíritu, al Espíritu Santo en nuestra vida. Está hablando que nosotros tenemos que ser inundados del Espíritu Santo. Y si hay algo que esta mañana tú tienes que entender, es que tienes que desear ser inundado del Espíritu Santo. Tienes que desear tener ese avivamiento poderoso que solo puede ser dado por medio del fuego de Dios, por medio del Espíritu Santo. No puede ser hecho por mano humana, no puede ser por un entusiasmo personal, emocional. No, tiene que ser algo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, hay algo que también es importante que esta mañana tengamos en cuenta, hermanos, y es que podríamos nosotros estar apagando al Espíritu. Podríamos nosotros estar impidiendo que el Espíritu Santo se mueva, que el Espíritu Santo esté haciendo su trabajo en nosotros. Podríamos estarlo, dice la Biblia, contristando. Quiere decir que podríamos estar haciendo que Él se entristezca. Y esto es algo importante que tú puedas
poner atención. El Espíritu Santo es muy valioso y asombroso y posee una unción que es el poder capacitador para nuestra vida. O sea, Él tiene, porque es Dios mismo, ese poder capacitador para nosotros, porque por nuestras fuerzas nosotros no podemos. ¿Estás entendiéndolo? Entonces, Efesios 4, del 30 al 31, dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando dice maledicencia, ¿cierto? Se está refiriendo a calumnia, a difamaciones, a engaños, a todas esas cosas que podrían estar o pudieron estar en algún momento en nuestra vida. Entonces, nosotros no deberíamos querer contristar, no deberíamos querer ofender al Espíritu Santo, no deberíamos querer que Él se entristezca o que se apague en nuestra vida. Todo lo contrario, nosotros debemos querer, como hijos de Dios, ¿cierto?, que esté algo encendido, avivado en nuestro corazón. Entonces, Efesios nos está diciendo claramente aquí que podríamos estar haciendo esto, podríamos estar haciendo que se apague el fuego del Espíritu en nuestra vida. Está diciéndonos, oye, atención a estas cosas. Por ejemplo, cuando tú estás hablando mal, cuando hablas mal, cuando dices cosas que son, no sé, corruptas, que son ofensivas, pecaminosas, eso está diciendo la epístola. Cosas que son necias. A veces hablamos leceras, ¿cierto? Cuando el chisme, la murmuración, cuando esa clase de cosas, el resentimiento, por ejemplo, se anidan en nuestro corazón. Cuando el enojo, cuando la ira, la amargura, todas esas cosas se meten dentro de nosotros y están a flor de piel en nuestra vida. Todo ese tipo de cosas, hermanos queridos, que nos está mencionando aquí el versículo bíblico, todo este tipo de actitudes malas y venenosas hacen que el Espíritu Santo pueda entristecerse o apagarse. Entonces, este versículo, no sé si te das cuenta, pero te está aquí Dios poniendo muy en atención. Te está diciendo, ojo, para mí, para Dios, es importante, muy importante, tu actitud. Cómo tú actúas. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Cómo tú estás accionando? Eso es muy importante para Dios. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo también en Tesalonicenses, no apaguen, en 1 de Tesalonicenses dice, no apaguen el espíritu. No lo apaguen. ¿Y por qué será que lo dice? Porque realmente a veces nosotros con nuestra actitud lo hacemos. A veces nosotros con nuestra forma de vivir estamos apagando el espíritu. Cuando hacemos cosas ociosas en nuestra vida, cuando en vez de invertir el tiempo en algo constructivo, edificante, nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo en payasadas, en leceras. Estamos contristando el espíritu a veces por lo que vemos. Cuando a veces nosotros decimos, bueno, esto no hay que ser religiosos, pero ojo, con que debemos saber escoger. A mí me encanta ver películas, pero la verdad es que ahora no veo mucho porque casi no hay que escoger. Entonces, a veces hay demasiada carga de violencia y ustedes creen que eso no contrista al Espíritu Santo, no lo entristece. Que nosotros le demos nuestro tiempo, nuestra atención y todo a cosas que finalmente lo que hacen es como generar una distancia y nos insensibiliza. Nos hace estar insensibles después. Uno dice, como que da lo mismo, como que esto es todo otro. No, hermanos, nosotros debemos estar súper sabios para nuestras elecciones. Somos o deberíamos ser cada uno de nosotros dirigidos por el Espíritu Santo. Y si nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, entonces no deberíamos estar apagándolo. No deberíamos estar haciendo que se entristezca.
No, nosotros deberíamos estar produciendo un avivamiento del Espíritu en nuestro corazón, porque esto nos habla de caminar en obediencia a Dios. Tenemos que caminar en obediencia a Dios. Cuando te está diciendo que no apagues el Espíritu, cuando te está diciendo que nosotros somos escogidos, que somos dirigidos por el Espíritu Santo, te está diciendo, en otras palabras, esto significa camina obedientemente. Camina en obediencia. Ser dirigido por el Espíritu Santo es eso. Cuando alguien te dice, tú eres dirigido por el Espíritu de Dios, es porque estás siendo obediente. No es porque venga un ángel y ponga un haz de luz y te lleve así. No. Es simple y sencillamente que estás siendo obediente. Y es importante, hermanos, recordar que en el antiguo pacto el pueblo era dirigido por leyes. Las leyes lo dirigían. Cada vez había que hacer sacrificios de animales, ¿cierto? Y había que ir delante de Dios para remover y para cubrir ciertas cosas que habíamos hecho o que habían hecho mal, ¿cierto? Para poder ponerse delante de Dios y decir, necesito que me expíes. Entonces llevaba un animal y finalmente lo que ocurría era que simbólicamente al morir ese animal, había un sacrificio y moría, o sea, de alguna manera era cubierto sobre las personas el pecado. ¿Ya? Eso pasaba en el Antiguo Testamento, que era cubierto el pecado. Pero hoy en día nosotros, los nacidos de nuevo, los del nuevo pacto, desde Jesús en adelante, ¿cierto? Lo que ocurre es que nuestros pecados son lavados. Y no solamente cubiertos, ¿cierto? Es más que eso, son lavados. Y son llevados tan lejos como norte-sur, ya no están. ¿Y por qué? Porque hubo un sacrificio mayor, superior. ¿Cuál era ese sacrificio mayor y superior? El de Cristo. Entonces, ya no hay memoria de los pecados porque han sido lavados. Y este es un proceso, hermanos, continuo. Y yo me alegro que sea un proceso continuo porque imagínate, vivimos cometiendo errores, fallas voluntarias e involuntarias, pecados. Y el perdón de Dios no se ha agotado. Aún hay perdón para nuestra vida. Y eso es maravilloso. Esas son buenas noticias para nuestra vida, ¿sí o no? Bien, qué bueno. Así que hay algo importante, hay algo que es trascendente. Y es que nosotros entendemos que si tú eres guiado por el Espíritu, como dice la Biblia, entonces andas caminando en obediencia. En obediencia. Y uno de los ministerios del Espíritu Santo es revelarte cuando tú estás mal, cuando tú estás en pecado, cuando tú has cometido una falla, cuando tú estás en un error. Es como cuando, por ejemplo, alguien predica y dice, es el Espíritu Santo el que te convence de pecado, porque eso es lo que dice la Biblia. Es el Espíritu el que te va a convencer de pecado. Y es muy posible ser salvo, haber tomado una decisión por Jesús, abrirle tu corazón, pero ser además una persona que camina en la carne. Y te digo esto porque es importante que entendemos que nosotros entonces somos dirigidos por el Espíritu. Cuando tomamos la decisión por el Señor, viene a morar en nosotros, ¿cierto? O es despertado, es avivado, ¿cierto? Algo en nuestra vida cuando venimos a la iglesia, cuando estamos aquí, algo sobrenatural, que es el poder del Espíritu en nosotros. Y ya nosotros no tenemos que andar en una ley, sino que caminamos en la gracia de Dios. Pero eso significa una mayor responsabilidad porque es el Espíritu mismo el que te va hablando y te va convenciendo del pecado diario en tu vida. Es Él el que te está guiando. Entonces, como tú no vas a permitir que Él se apague en tu corazón, y no vas a acallarlo, no vas a silenciarlo, sino que tú vas a avivar ese fuego dentro de ti.
entonces lo que tienes que tener en claro es que Él te va a ir revelando constantemente que tú tienes que ser obediente a las enseñanzas de Dios, que tú tienes que caminar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que tú eres ahora. Un nacido de nuevo, ¿cierto? Una persona que está en el proceso de transformación por el poder de su espíritu. Pero podría ser, como les digo, que aún así estemos nosotros caminando en la carne. O sea, en la carne en el sentido de que no estamos considerando al espíritu. Estamos como haciéndonos los lesos. Estamos como, sí, estas son cosas mías, estos son pensamientos míos, no. Nosotros a veces acallamos la voz de Dios en nuestro corazón. Y cuando nosotros somos conscientes de esto, nos vamos a dar cuenta de que nuestra vida podría llegar a ser muy miserable, muy triste, muy sin sentido. Porque nosotros somos llamados a caminar con el Espíritu Santo y a ser obedientes a Él. O sea, no es que somos llamados solamente a venir a un día a la iglesia o a ser parte de una familia espiritual y tenemos, no sé, comunión y tenemos amor unos por los otros. Esa es una parte. Pero en la relación personal que yo debo tener con el Espíritu Santo, eso es algo muy serio, hermanos. Eso es algo muy importante y muy valioso que debemos considerar en el día a día para no transformarnos en personas que caminan carnalmente. ¿Ok? Entonces, nosotros somos una representación de Cristo en esta tierra. Y cuidado, porque si caminamos en la carne, podríamos estar siendo una representación muy patética de lo que Dios quiere que seamos en esta vida. Y cuando tú te enamoras de Jesús, cuando tú te das cuenta que Jesús lo dio todo y que Él merece tu amor, más allá de cualquier cosa, merece tu amor, entonces tú tomas decisiones en tu vida, tú empiezas a caminar de manera diferente. Te enamoras de Jesús y harás lo que sea necesario para obedecerlo. Porque finalmente eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Si me aman, en Juan, si me aman, me obedecen. Si me amas, me obedecerás. O sea, si nosotros decimos que lo amamos, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve que tú amas a Dios? Cuando alguien te podría decir, oye, tú amas a Dios y tú puedes decirle, sí, yo lo amo. Pero ¿cómo se va a ver en la realidad? Es si tú lo obedeces. Si tú estás obedeciendo lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha hablado en su palabra, sus principios, sus valores, su esencia, la personalidad que deberíamos tener en el proceso de transformación que Dios nos tiene. Así que, si aún, hermano querido, hermana querida, tú tienes problemas en tu comportamiento, en tu forma de proceder, en tus actitudes, el consejo es que podamos pasar más tiempo entonces con Dios. Necesitamos más de Dios en nuestra vida. Necesitamos más llenura del Espíritu Santo. A veces la gente se pregunta, ¿por qué no logro pasar esta barrera? ¿Por qué no logro vencer esto? ¿Por qué no logro pasar a otro nivel espiritual y estoy todavía con este mismo problema? Es porque necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. ¿Y cómo va a tomar el control si nosotros no pasamos tiempo con Él? Si nosotros no nos damos el tiempo y la consideración de tomarlo como una persona valiosa para nuestra vida, tener una relación de conversación, de amistad, de reflexión, de dirección de su palabra. Eso es muy importante. Así que Romanos 8:14 dice que todos los que son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Todos. Todos los que son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. O sea, no todos quizás son hijos de Dios, ¿cierto? No todos. ¿Por qué? Porque los que son dirigidos por el Espíritu de Dios. Y aquí cuando te dice
cuando te habla de hijo, la connotación, si tú lees todo lo que está hablando la palabra de Dios aquí, la connotación de la palabra hijo se refiere a no un bebé, sino que una persona que ya está madura. Ya se está refiriendo a ese hijo que corresponde en el amor, que está ahí maduro, que no camina en su propia voluntad, que no camina en sus propios caminos, en sus propias ideas. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro, en sus propias ideas, ideales. Yo quiero esto y si no le resulta me enojo. No, se está refiriendo a esos hijos que caminan considerando a Dios. Esos hijos que caminan considerando el plan de Dios sobre su vida. Porque como oraba la Eileen antes en la administración, realmente nosotros necesitamos atender a esto, hermanos, hermanas queridas. Nosotros tenemos que ser una iglesia que pueda considerar a Dios en sus planes. O sea, yo no puedo hacer mi plan de vacaciones, mi plan de vida sin considerar a Dios. No puedo hacer mi plan de trabajo, de estudio, sin considerar a Dios en mi vida. Él debe estar en el centro. Él debe ser el que me guíe en mis planes. Porque finalmente la actitud que guiado, nosotros podamos ser humildes para ser guiados por Él. No deberíamos tener frases personales, o sea, frases personalistas en donde nosotros digamos, sí, bueno, yo veré, yo veré, yo sé lo que me conviene, o pensamientos así, sino que nosotros deberíamos decir, Señor, si no es tu plan, sácalo de mi vida. Si no es tu voluntad esto para mí, yo quiero esto, pero si no es tu voluntad, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad. Que sea algo que tú tienes para mí, porque el Señor conoce el futuro. El Señor sabe lo que ha de acontecer. Debemos entender, hermanos, que la desobediencia entristecerá al Espíritu Santo de Dios. O sea, si nosotros hacemos lo que nosotros queremos, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros anhelos, y cuando nosotros llegamos a entender esto, realmente cuando digo entender, me refiero como a meterlo dentro de nuestro corazón y en nuestra mente. O sea, que realmente sea un reconocer. Yo sí reconozco esto y lo quiero para mí. Cuando lo entendemos, qué es lo que nos dice el Señor que hagamos, o también podría ser lo que Él nos dice que no hagamos, ¿cierto? Y cuando entendemos que es para nuestro beneficio, entonces nosotros lo haremos. Porque si hay algo importante de resaltar del ser humano, es que siempre buscamos nuestros beneficios. Siempre. Siempre. Yo, por ejemplo, que trabajo en venta, la gente dice, pero ¿y cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿En qué me ayuda? ¿En qué me sirve? Uno, si vende algo, tiene que estar preparado para decir, te sirve para esto. Este es el beneficio que te va a traer. Esto es espectacular en esto, te va a dejar la piel. Y lo mismo es cierto cuando nos alimentamos, cuando alguien nos habla de comida saludable, nosotros decimos, bueno, pero ¿y en qué me beneficia? Porque la gente, el ser humano, nosotros buscamos tener beneficios de todas las cosas. Y aquí el Señor nos está diciendo claramente que es por nuestro bien que Él nos pone al Espíritu dentro de nuestro ser, porque Él nos va a guiar a la verdad, porque Él nos va a consolar, nos va a instruir, nos va a enseñar, porque el Espíritu Santo es un gran maestro. Entonces, nosotros debemos meter dentro de nuestro corazón esto y creerlo, porque si tú no lo crees, no lo vas a hacer. Y entender que hay un beneficio para nuestra vida. Porque si tú no entiendes tampoco que hay un beneficio, entonces no lo vas a hacer, porque nosotros buscamos beneficios. Buscamos beneficios. Y Dios ha dicho
que Él quiere nuestro bien. Bueno, nunca vamos a obedecer si no creemos que es para nuestro beneficio, hermanos queridos. No vamos a obedecer, vamos a ser toda la vida desobedientes. Pero si nosotros realmente creemos que si obedezco a Dios y su palabra, a la guía del Espíritu Santo, entonces si yo lo creo, lo voy a hacer. Voy a obedecer. Voy a ser una persona que se esfuerce por caminar en obediencia. ¿Ok? Lo que aprendemos de vivir una vida de obediencia es que Dios está diciéndonos, si haces esto, te irá bien. Si haces esto otro, yo te bendeciré. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a ver la voz y vamos a escuchar esa voz ahí hablándonos, diciéndonos, yo te bendeciré, yo estaré contigo, yo te daré este beneficio. El Señor es así. El Señor no es que nos quiera tener sufriendo, hermanos. No es que, ay, tengo que hacer esto, qué suplicio. Oh, tengo que obedecer, qué terrible. No, Dios sabe que todo tiene su tiempo y Él quiere que nosotros obedezcamos porque al final traerá un gran beneficio. Y si hay que seguir un liderazgo, ese es el liderazgo del Espíritu Santo. En Él tenemos que esperar, en Él tenemos que creer, en Él tenemos que confiar. ¿Cierto? ¿Cuántos aquí, hermanos queridos, están dispuestos a vivir creyendo y diciendo, tengo metas, pero las dejaré en las manos de Dios? Quiero hacer esto, pero tú, Señor, eres el que finalmente decide. ¿Cuántos de aquí tienen ese sentir? Bueno, si tú lo tienes, yo te invito a hacer ese paso de fe mientras escuchas esta prédica, hermano. Ese paso de fe de creer que lo mejor es ser dirigidos por el Espíritu. Que no es por nosotros, es que Él sabe lo que nos va a servir. Mira lo que dice Deuteronomio 10:13. Vamos a leerlo. Deuteronomio 10:13. Dice, y que cumplan los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. O sea, le está hablando al pueblo de Israel y le pregunta, ¿qué te pide el Señor? Y ahí inmediatamente dice, simplemente que le temas, que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que cumplan los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Si es para que nos vaya bien. El Espíritu Santo de Dios está ahí diciéndonos, hablándonos, para que nos vaya bien. Eso es muy importante de poder meter en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Se nos ha dicho a nosotros alguna vez cuando éramos niños, ¿cierto? Esto, mira. No hay permiso para esto, porque tú algún día lo vas a entender. Y yo recuerdo habérselo dicho, me lo dijo mi mamá alguna vez y también me recuerdo que se lo dije a mis hijos en algún momento, en algún permiso que pedían en alguna situación y le decía, hijo, hija, no me vas a entender ahora, no vas a entender por qué te estoy diciendo que no a esto, pero más adelante lo vas a comprender. Y es lo mismo, el Señor, el Espíritu de Dios a veces nos dice, no, esto no. Y te está guiando a otra cosa, te está mostrando otra cosa. Nosotros se lo hemos dicho a nuestros hijos y Dios nos dice eso a nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene el bien en su mente para nosotros. Él tiene pensado lo bueno para nosotros en su mente. Dios tiene una buena vida para aquellos que lo siguen por su Espíritu. A veces nosotros decimos, sé que no debería decir esto, pero ya lo dije. Sé que no me debería comer esto, a mí me pasa muy seguido, pero me lo comí, pero me lo como igual. Sé que no debería tener esta actitud.
sé que no debería estar perezosa, pero ay, me quedo otro rato en la cama. Es como decir, en el fondo, hermano, es como decir, yo sé que esto está mal, pero soy tan tonta o tan necia que igual lo hago. Tan tonto o tan tonta, ¿cierto? Que igual lo voy a hacer. Eso está mal, eso está terrible. Eso es servir a los deseos de la carne. Eso es servir a tu carnalidad. Y nosotros se supone que servimos a un Dios que es poderoso y que su espíritu mora en nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos actuando así, estamos sirviendo a la carne. Quizás has visto en algún momento, has ido a algún restaurante, ¿cierto? Yo ayer le contaba a los hijos que la primera vez que me llevaron a un restaurante, yo era muy lolita y mi jefe nos invitó a un restaurante y era bien elegante. Entonces los meseros, bueno, corrían y estaban a cada rato y él pidió, me acuerdo, unas cosas así bien estrambóticas y los meseros estaban ahí, uno de planta, entibiándole ahí el vino y en fin. Pero si te fijas, mientras más uno tiene la atención, mientras más te sirven, más grande es la cuenta, ¿cierto? Mientras más es la atención, quiero esto otro, aquí, allá, más grande va a ser tu cuenta al final. Entonces, lo mismo pasa en nuestra vida. Mientras más atendemos a la carne, mientras más la servimos, mientras más corremos por sus deseos, la carne te pide. Y mientras más tú lo atiendes, pronto, muy pronto, más temprano que tarde, te pasará la cuenta. Te pasará la cuenta. Y creo que es súper importante valorar que el Espíritu Santo está en nosotros para que abramos los ojos y podamos ser honestos. Sí, todos en un momento hemos sido carnales, o todos más rato vamos a ser carnales, pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en esos momentos. ¿Para qué? Para que le pongamos un atajo a eso, para que le pongamos un paralé, para que nosotros no podamos ser, es que soy tan vulnerable, es que yo no puedo resistirme al azúcar, es que yo no puedo resistirme a esto otro, que soy tan débil. Eso es darle atención a la carne, eso es darle puro alimento a la carne. Entonces, no, hermanos, mientras más servida es la carne, más cuenta te va a pasar, más terrible será. Así que podemos tener en cuenta que el Espíritu Santo mora en nosotros. La carne lo que hace es hacerte sentir hoy día súper bien. ¡Qué rico! Hice esto, me comí esto, dije esto. La carne te hace sentir ahora bien. Y no le importa el mañana. Pero el mañana siempre llega, hermanos queridos. En cambio, la sabiduría toma hoy día la difícil decisión de obedecer. Hoy día. Para tener un beneficio mañana, pasado, en el futuro. Entonces nosotros debemos decidir a quién vamos a atender. Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Ok? La única manera de vivir la vida del Espíritu es ser dirigido y estar dispuestamente controlado para el Espíritu. La única forma, la única manera de vivir esa vida en el Espíritu, hermanos, es que nosotros estemos dispuestos. Yo creo que una de las personas
yo conocí una persona, muchas personas en la vida, pero hay una persona que una vez conocí cuando recién estaba en el Señor caminando, y ella me enseñó que no tenía nada de malo reconocer los errores. Nada de malo. Que no era escandalizarse. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a poder decir, sí, me equivoqué? Sí, perdón. O sí, estoy siendo carnal. Y a veces el Señor permite que nosotros seamos avergonzados en algún momento para que nos sirva de experiencia y no volver a cometer el error. Cuando estamos siendo así como obedeciendo a la carne y no al espíritu. Así que yo creo que hoy en día, hermanos, nosotros debemos desafiarnos a hacer una iglesia que pueda vivir en el espíritu. Sí, no vamos a ser perfectos, pero vamos a estar en el camino que Dios quiere que estemos. Y a veces, no todos por supuesto, pero en el mundo hay millones de personas que van a la iglesia cada domingo o que se conectan a reuniones para aprender la palabra, pero la verdad es que vuelven a sus casas o apagan el dispositivo y no aplican absolutamente nada en sus hogares. No viven, van a sus casas como si no hubieran escuchado nada. Y eso es algo que nosotros debemos cuestionarnos para nuestra vida, no pensando en el del lado, sino que pensando en mí. ¿Cómo marchamos cuando salimos de aquí? ¿Marchamos aplicando, siendo guiados por el Espíritu? Porque todos deberíamos ser parte de una iglesia, ir a la iglesia, ese es un mandato de Dios. Pero hay que aplicar lo que aprendemos en la iglesia, ¿cierto? Y Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que lo pongamos en práctica. Eso dice, el reino de Dios, hermanos, es práctico. El reino de Dios es para que tú lo practiques, lo vivas los principios, los valores, las enseñanzas, las hagas una realidad. ¿Te costará? Claro que sí, a todos nos cuesta. Aquí nadie puede decir que no, yo me las sé todas. Todos nos cuesta, pero somos llamados a eso, somos nacidos de nuevo, recreados por Dios, por Cristo, ¿cierto? Para obras buenas, eso dice su palabra, para que tengamos obras buenas, para que caminemos en ellas. Así que el Señor es el que nos equipa, hermanos queridos. El Señor nos da un equipamiento y dice su palabra que nos ha dado un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón te permite hacer cosas buenas. Y cuando tú estás haciendo cosas buenas, cosas en donde Dios es glorificado, automáticamente eso se convierte en una vida buena para ti. Cuando tú vienes, por ejemplo, a la iglesia y te edificas, dime si no es rico, si no es bueno, si no quedas listo así como, qué bueno que vine, vencí y qué buena la palabra, o qué buena la música, qué adoración más linda como la que hemos tenido hoy día. Hay algo que Dios hace y nos hace tener una buena vida cuando estamos en su voluntad. Así de simple, así de sencillo. Mientras más obedecemos a Dios, mientras más nos acercamos a Dios, mientras más estamos en las cosas de Él, mientras más estamos obedeciendo en las cosas pequeñas, como hemos aprendido en capítulos anteriores, mientras más nos enfocamos en obedecer esas cosas pequeñas, hermanos, más el Señor nos capacita y nos prepara para las cosas grandes. Es importante practicar nuestra obediencia en las cosas pequeñas. Y hay un consejo que quiero darte, y es que el Señor Jesucristo dijo en su oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Dice, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Y creo que una de las cosas que debemos hacer es fijar nuestra mente
en querer obedecer a Dios. Porque si nosotros no fijamos nuestra mente, si nosotros no alineamos y no empezamos a hablarnos a nosotros, enfocando nuestra mente, entonces no vamos a obedecer. Y el Señor Jesucristo dice, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Y hay algo que nosotros debemos fijar, enfocarnos. Y es que cuando dice eso, se refiere también a nuestra tierra, a nuestro pedacito de tierra. No se está refiriendo al plano global, así como, se está refiriendo, hágase su voluntad en la tierra, o sea, apliquémoslo a mi tierra. Aquí estoy pisando yo, aquí estoy parado, aquí estoy parada. Por lo tanto, Señor, hágase tu voluntad aquí, en esta tierra, en mi espacio, en quién soy yo, en lo que me toca vivir a mí. Quiero hacer su voluntad a su manera y es importantísimo que te enfoques, que eduques tu mente en estar alineado con Dios, enfocarte en la dirección que sabes que deberías ir, en esa dirección. Vamos a decirle al Señor, quiero representarte, Señor, hoy día, lo mejor posible. Quiero tener una personalidad llena de tu Espíritu Santo. Enfoco mi mente para obedecerte hoy día, Señor. Que esa tiene que ser nuestra oración, hermanos. Cada día debemos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Cada día. Eso dice su palabra en Romanos. ¿Por qué no? Ofrecer tu mente, tu corazón, el Espíritu Santo vive en ti, vive en mí. Y quiere trabajar en nosotros. Sí, quiere trabajar en ti, hermano querido. Quiere hablar por ti, quiere abrazar por ti a otra persona. Quiere consolar a otra persona a través de ti. Hermano, hermana, por medio de ti, no solamente por los que se paran aquí adelante, por medio de ti quiere hacer algo, Dios, quieres que tú seas usado. Si comienzas a hacerlo cada día, tendrás la mente de Cristo. Enfócate. La tentación no cumplirá su objetivo si tú estás enfocado. Tú y yo, querida iglesia, estamos viviendo tiempos intensos. Así que ahí donde estás, ahí en medio del mover del Espíritu, pídele al Señor ahora que tú quieres vivir ese mover del Espíritu desde tu corazón hacia afuera. Quieres ser usado, quieres ser obediente a lo que Dios ha dicho. Dios te llevará a otro nivel, tienes que desearlo, tienes que enfocarte, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y de su poder. Eso dice la palabra de Dios. A eso nos lleva, llenos de su palabra. De esa manera, guiados por el Espíritu Santo, es que hacemos la voluntad de Dios. Tómate unos minutos ahí para orar. Qué tremenda bendición tenemos. Decirle al mundo que hay una respuesta. Decirle al mundo que tenemos en nuestras manos, en nuestra boca, en nuestra vida, la respuesta, que es Jesucristo. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Él es la vida. Y debemos entender en su palabra que tú estás llamado a ser obediente al Espíritu Santo. Obediente en el poder de su Espíritu. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú quieres hacer en la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, en esta hora te pedimos que tú puedas ministrarnos el poder sobrenatural de tu Espíritu, Señor. Oh, mi Dios, ven sobre tu iglesia, ven sobre tus hijos, Señor. Ven, Señor, que podamos estar enfocados,
que podamos estar atentos a tu voz, que no te contristemos, que no te apaguemos, sino que avivemos el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Señor, que no alimentemos la carne, sino que alimentemos al Espíritu, Señor. Que podamos darle espacio, que podamos darle lugar. Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos tener la actitud del sabio, la sabiduría que necesitamos para nuestra vida, que nos dará un futuro, un beneficio futuro, Señor. Glorifícate, Señor, habla a los corazones en esta hora. Habla a cada uno de mis hermanos, Señor. Nos levantamos con el poder de tu Espíritu. Nos levantamos con tu palabra. Nos levantamos, Señor, con la convicción de que somos tus hijos y que el Espíritu Santo de Dios es el sello que tú has puesto en nuestra vida para salvación. Glorifícate, Señor.